revelado, el increíble amor que transformó vidas ocultas en una taleta emocionante de 5 años, en el pequeño pueblo de San Miguel, el aroma del pan fresco de Javier siempre llenaba las calles empedradas. A sus 25 años, Javier era más que un simple panadero, era un símbolo de tradición y trabajo duro. Pero ser el hijo del panadero no siempre era fácil. La sombra de su familia lo seguía como un manto pesado, una etiqueta que lo definía en el corazón de la comunidad. Todos veían en él al chico que horneaba pan, pero nadie conocía su anhelo de ser más. La vida de este joven, lleno de sueños y aspiraciones, estaba a punto de cambiar con la llegada de Valeria. Valeria, una artista talentosa, volvió a su pueblo tras años de buscar éxito en la caótica ciudad. Al abrir la puerta de su antigua casa, el recuerdo del pasado la envolvió. Pinceles y lienzos olvidados se mezclaban con su nostalgia. Y allí, en medio de su álbum de recuerdos, estaba Javier, con su sonrisa cálida y su sencillo modo de hablar. En cuestión de segundos, la conexión fue innegable. Se compartieron sueños de libertad, de escapar de las expectativas que otros les habían impuesto. En sus corazones, la chispa del amor comenzó a parpadear. Sin embargo, a medida que su relación florecía, el pueblo, tradicional y estricto, comenzó a murmurar. La mirada de desdén de los padres de Javier era palpable. Veían a Valeria como una amenaza. ¿Podría ella, con su ambición y espíritu libre, alejar a su hijo del camino familiar? Mientras tanto, ella sentía el peso de las críticas. Aquellos que alguna vez fueron amigos ahora la miraban con sospecha, acusándola de haber olvidado sus raíces. El amor que había surgido entre ellos se tornó un desafío, creando una presión emocional que amenazaba con desgastarlos. Eventualmente, el pueblo se llenó de tensiones. Una festividad, brillante y colorida, se tornó el escenario de un viejo conflicto entre familias. Javier y Valeria, atrapados en un torbellino de críticas, vieron cómo el amor que habían cultivado se convertía en un campo de batalla. Javier, lleno de confusión, sintió que el peso de su legado lo estrangulaba. Debería dejar que ese amor se desvaneciera para seguir la tradición familiar. Fue en medio de esa tormenta que Javier decidió actuar. Lo que hizo fue inesperado, convocó a una reunión comunitaria. Con el corazón palpitante, habló ante sus vecinos, llamando a la aceptación y al diálogo. Este amor es parte de mí, y quiero que también sea parte de ustedes, expresó con voz firme. Todos guardaron silencio, el aire cargado de expectativas. Valeria, con lágrimas en los ojos, se unió a su lado, mostrando su valentía en una comunidad que no siempre abrazaba el cambio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras de Javier resonaron con fuerza, despertando emociones profundas en los corazones de los presentes. Mientras se preparaban para cerrar el evento con celebración y esperanza, una figura inesperada se levantó entre la multitud. En el silencio, enfrentaron a los viejos resentimientos que dividían al pueblo. ¿Se atrevería a hablar? La historia de Javier y Valeria seguía en el aire, a la espera de un desenlace que podría cambiarlo todo. ¿Su voz será escuchada? ¿Podrá el amor verdadero desatar un cambio en San Miguel? La tensión se mantenía, y la promesa del próximo capítulo emanaba. Las miradas se centraron en la figura que había interrumpido el silencio. Era Doña Rosa, la anciana del pueblo, conocida tanto por su sabiduría como por sus opiniones estrictas. Su postura encorvada se sostuvo, y su voz temblorosa comenzó a llenar el aire. Javier, niño, siempre has sido un buen muchacho. Desde que eras un crío, en tus manos tenía el futuro de la panadería, de nuestra tradición. Pero aquí estamos, en esta plaza donde crecimos, y veo algo diferente en tu mirada, dijo, con una mezcla de duda y curiosidad. Valeria, tú siempre has traído color a este pueblo con tu arte, pero ser artista no es fácil, no siempre trae un buen futuro. El corazón de Javier latía con fuerza. Su alma luchaba entre la vida que siempre había conocido y la promesa de un futuro que él ansiosamente deseaba. Miró a Valeria a su lado.
Ella sonrió, tomando su mano, como si dijera que iba a estar allí, sin importar lo que viniera. Se trata de más que arte o pan, interrumpió Javier, llenándose de valor. Se trata de ser felices. Con todos nuestros sueños juntos, podemos construir algo que nadie ha imaginado. Doña Rosa, por un instante, pareció dudar. Las antiguas tradiciones del pueblo luchaban contra el deseo de cambio que Javier y Valeria representaban. Como si leyera en sus ojos la historia de aquellos que habían amado y perdido, excluyó una pequeña risa. Muchacho, eso suena bien, pero las merequitas no alimentan y el arte no llena estómagos, la multitud murmuró. Algunos asentían, con la mirada fija en Javier, mientras otros mostraban preocupación. Valeria fue la siguiente en hablar, su voz era suave, pero había fuerza en sus palabras. Doña Rosa, el amor no se mide en lo que se puede tocar o sentir. El amor es lo que mueve montañas, lo que ilumina la oscuridad, y sí, lo que puede llenar los estómagos de felicidad. Si podemos ser nosotros mismos, entonces, ¿quién puede detenernos? Un silencio profundo envolvió a la multitud. Valeria había hablado desde el corazón, y muchos recordaron su propia lucha por ser quienes realmente eran. La tirantez del momento cambió sutilmente y, en el rostro de Doña Rosa, una chispa de entendimiento comenzó a brillar mientras las palabras flotaban en el aire. Un grupo de jóvenes, amigos de Valeria desde la infancia, se unió a ella. Nosotros también queremos cambiar. Queremos ser auténticos. No solo por nosotros, sino por el pueblo. Sus voces se entrelazaron con la de Javier, creando un coro de esperanza y anhelo. El ambiente se electrificó a medida que otros miembros de la comunidad se unían al movimiento, abriendo sus corazones. La posibilidad de un nuevo comienzo era palpable. Sin embargo, en medio de la ola de apoyo, una figura apareció en la parte trasera de la plaza. Era el padre de Javier, con el rostro henchido de enfado. Su mirada fulminante se centró en su hijo. ¿Qué estás haciendo, Javier? Estás avergonzando a nuestra familia, rugió, interrumpiendo la ebullición de emociones. La tensión regresó como un golpe seco. Javier sintió cada palabra de su padre como una daga en su corazón. Podría verdaderamente reclamar su vida y su amor en un pueblo que parecía estar dividido entre el pasado y el futuro. Los murmullos en la plaza crecieron en intensidad, el aire estaba cargado de sentimientos que pendían como una cuerda floja. ¿Acaso el amor podría vencer la tradición familiar? Javier retrocedió un paso, sin poder apartar la mirada de su padre. Era el momento de tomar una decisión. ¿Se atrevería a desafiar a su familia en búsqueda de su felicidad? La respuesta estaba aún por llegar, flotando como el aroma del pan recién horneado en la brisa. Javier tragó saliva, tratando de reunir el coraje que le chisporroteaba en el pecho. Su padre siempre había sido la figura firme de su vida, un hombre que creía en las tradiciones y en el legado que había sido transmitido de generación en generación. Pero ahora, se sentía dividido entre lo que lo hacía feliz y lo que todos esperaban de él. La mirada de su padre era un fuego que amenazaba con consumir sus sueños. Javier, contéstame, el rugido de su padre resonó en la plaza, sacudiendo los corazones de quienes lo escuchaban. Las murmullos se apagaron, y la gente empezó a intercambiar miradas, preguntándose quién prevalecería en este enfrentamiento de generaciones. Javier sintió el peso de la multitud sobre sus hombros, pero en el rincón de su visión, Valeria lo miraba con toda la confianza del mundo, un faro en la tormenta de su confusión. Respiró hondo. No estoy avergonzando a nadie. Estoy buscando mi verdad, dijo, luchando por mantener la firmeza en su voz. ¿Tu verdad? ¿Acaso no es lo que has dejado atrás? La panadería, nuestro hogar, nuestra familia, todo eso te lo estamos ofreciendo y lo tiras por la borda por un sueño etéreo. La furia de su padre crecía, pero Javier ya no podía mirar atrás. La felicidad no se encuentra en un mostrador de pan, padre. Se trata de ser quien soy. No quiero ser un simple heredero de tu legado si eso significa renunciar a mis sueños. Quiero construir algo nuevo, junto a Valeria, junto a todos los que quieren una oportunidad de ser felices. Las palabras, fluyendo como un río desbordado, revelaban su pasión. El silencio volvió a caer sobre la plaza, pero esta vez no era tenso, era un silencio lleno de expectativa. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y algunos incluso aplaudieron suavemente, sintiendo la valentía de Javier. Valeria, emocionada, también dio un paso adelante. Esto es más que una lucha personal, doña Rosa, don Felipe.
Es un llamado a todos, a dejar que el amor, la pasión y la creatividad sean parte de nuestro pueblo. ¿No van a luchar por un futuro mejor para nosotros? Los rostros de la comunidad variaban entre la lucha interna y la esperanza animada. Pero mientras algunos comenzaron a inclinarse hacia el cambio, otros parecían aferrarse más fuerte a la tradición que conocían. Y entonces, como si de un torrente se tratara, las palabras de doña Rosa resonaron de nuevo en el aire. Quizás buscan una vida diferente. Pero, ¿cómo haremos para sobrevivir todos juntos? No puedo ver cómo se pueden alimentar vidas tan efímeras. El corazón de Javier se oprimió nuevamente. Su abuela había tenido razón, cambiar no serviría de nada si no incluía a todos. Pero ¿cómo unir a un pueblo dividido? Y ahí, en ese tugurio de emociones, un nuevo plan comenzó a burbujear en su mente. Podemos hacer un festival, pronunció de repente, en medio de la agitación. Un festival de pan y arte, donde cada uno muestre lo que ama. Así, unidos, podemos celebrar nuestras diferencias y mantener viva nuestra esencia. Los murmullos se intensificaron, rostros sorprendidos se volvieron hacia él. Sus amigos, los jóvenes que habían apoyado la idea, asintieron con entusiasmo. Un festival, repetía su padre, como si procesara la idea, pero Javier podía ver un atisbo de luz en sus ojos oscuros. Quizás una manera de mostrar quiénes somos. El camino hacia el cambio podría estar abierto, pero Javier sabía que no sería fácil. Las elecciones nunca lo son, y el futuro siempre trae consigo un halo de incertidumbre. Sin embargo, cuando su padre finalmente pareció considerar la idea, el pulso de la multitud describió la historia que aún estaba por contarse. Una historia construida sobre la esperanza, el arte y el amor. Mientras todos empezaban a hablar sobre el festival, algo pesado apareció en el cielo, una tormenta inminente se acercaba, oscureciendo la plaza. Las nubes amenazantes parecían reflejar la tensión aún no resuelta con su padre. Y en ese clima electrificado, Javier se preguntó si realmente podría ser el puente entre dos generaciones. ¿Estaría a la altura del reto que se avecinaba? La decisión y las palabras de su padre, aún flotando en el aire, eran un recordatorio constante de que el cambio no sería fácil. Pero el amor, la esperanza y un nuevo festival de sueños estaban a la vuelta de la esquina. ¿Sería esto lo que finalmente cambiaría el rumbo de su vida? La lluvia comenzó a caer, suave al principio, como un murmuro tímido de las nubes que se desbordaban. Las gotas se deslizaban por las calles empedradas y, a medida que la tormenta se intensificaba, parecían arrastrar consigo las tensiones acumuladas en la plaza. Javier observó cómo la multitud se dispersaba, buscando refugio bajo los soportales de las casas. Pero él no se movió. No podía. En su pecho, el fuego de su determinación ardía más fuerte que nunca, y con cada chispa que emergía, se dibujaban nuevas ideas en su mente. Miró a Valeria, quien, a pesar de la lluvia, se mantenía a su lado, su mirada brillando con la misma pasión que él sentía. «Vamos a proponer algo a los demás», dijo ella, el eco de su voz apenas se escuchaba bajo el estruendo de la tormenta. «El festival debe ser un espacio para todos. Cada uno puede traer lo que mejor sabe hacer». «Exactamente», exclamó Javier, sintiendo que por fin tenían un camino claro. «¿Un rincón para la música, otro para la gastronomía, y el arte? Valeria, este festival debe ser un reflejo de nosotros. Necesitamos que todos participen, panaderos, artistas, músicos, incluso los ancianos del pueblo con sus historias». Los ojos de Valeria brillaron, pero de repente su expresión se tornó seria. «¿Y si tu padre, y doña Rosa, no lo aprueban? ¿Qué harás entonces?» Javier reflexionó un instante. La imagen de su padre, con esa mirada de desdén, lo acechaba en su mente. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito hacerles entender que esto no es en contra de ellos, sino a favor de todos. Lo que queremos construir es un nuevo legado, un puente entre viejas tradiciones y nuevas esperanzas». La lluvia seguía cayendo, pero Javier sintió una energía renovada. «Vamos a convocar a todos. Esto es más que un fracaso, esto es un nuevo comienzo». Los amigos de Javier regresaron de sus escondites y todos juntos, decidieron convocar a una reunión al día siguiente, en la antigua plaza. Un lugar simbólico para unir sus voces. Pero, en el fondo de su corazón, Javier sabía que necesitaba la aprobación de su padre. Sin su apoyo, todo lo que estaban haciendo podría desmoronarse como un castillo de naipes.
A medida que la noche avanzaba y las primeras luces de los faroles se encendían, Javier se acercó a su padre, que estaba a un lado de la plaza, empapado de lluvia. La imagen de un hombre fuerte, pero abrumado por la responsabilidad. Con el corazón palpitante, sus palabras salieron casi sin pensarlo. Padre, quiero que seas parte de esto. El festival no busca reemplazar nuestra tradición, sino enriquecerla. Imagina a los niños corriendo, celebrando lo que somos. Somos un pueblo, y todos tenemos algo que aportar. Su padre lo miró, y en su rostro, una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad se dibujó por un instante. No quiero perder lo que hemos construido, Javier, dijo con voz temblorosa, el eco de sus temores resonando en sus palabras. Y yo no quiero perderme a mí mismo en el proceso, respondió Javier con un susurro lleno de sinceridad. La lluvia cesó, dejando un silencio apenas roto por el murmullo lejano de la comunidad que aguardaba la respuesta, expectante. Era un momento cargado de significado, el inicio de una batalla que podría redefinir su conexión. ¿Pero realmente su padre lo aceptaría? ¿Sería capaz de abrir su corazón a un futuro que nunca había imaginado? El aire se volvió denso con la tensión y la expectativa. Javier sabía que esa conversación marcaría el inicio del festival, pero también podría ser el desenlace de su vínculo familiar, y mientras ambos hombres se miraban a los ojos, las estrellas comenzaron a asomarse, desafiando la oscuridad que crecía a su alrededor. Era la señal de que algo grande se avecinaba, una transformación que podría llevarlos hacia algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire permanecía sin respuesta: ¿podría el amor y la música de un festival ser lo suficientemente fuertes como para curar las heridas de las generaciones? El aire seguía tenso, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Javier sentía como su corazón latía con fuerza, cada pulso era un recordatorio de la realidad que le esperaba. A su lado, Valeria se movía inquieta, y aunque intentaba proyectar seguridad, Javier podía notar la tormenta que también se gestaba en su pecho. De repente, su padre tomó una respiración profunda y rompió el silencio. ¿Y si me dijeras cómo encaja esto con el legado de nuestra familia? Su voz, aunque firme, revelaba una grieta de incertidumbre. Javier sintió que era un momento crucial, esa pequeña apertura era todo lo que necesitaba para exponer su visión. Padre, quiero que el festival sea un reflejo de nosotros, no solo de lo que hemos sido. Imagínalo, las historias de nuestros abuelos, la música que nos une, los sabores que nos hacen sentir en casa. Esto no es solo una celebración, es un reconocimiento a quienes somos y a lo que podemos ser. Javier habló con la pasión que había mantenido durante tanto tiempo, y luego, como si el tiempo se detuviera, esperó su respuesta. El silencio se alargó. Y, en ese instante, Javier notó que el resto del pueblo comenzaba a congregarse en la plaza, mirándolo con atención, como si ellos también esperaran el veredicto. Era una red de expectativas y anhelos compartidos. Su padre finalmente desvió la mirada hacia la multitud, y por primera vez en mucho tiempo, había algo más que determinación en sus ojos, había curiosidad. ¿Qué hay de las tradiciones? No todo puede ser cambiado a la ligera, respondió él, dejando entrever sus miedos ocultos. Las tradiciones son valiosas, lo sé. Pero también son dinámicas. Se transforman y evolucionan, igual que nosotros, se atrevió a decir Javier. La cultura va más allá de lo que hemos vivido, es lo que hacemos todos los días. Si unimos a nuestra comunidad para celebrar, podemos crear un espacio donde todos se sientan incluidos, donde las diferencias sean celebradas en lugar de ser vistas como una amenaza. La mirada de su padre se oscureció por un momento, como si estuviera luchando en una batalla interna. Valeria se acercó un poco más, como buscando la conexión que parecía escabullirse entre ellos. No estás solo en esto, don Luis, intervino, su voz suave. La comunidad quiere crecer, siempre ha querido hacerlo. Un festival no significa olvidar, sino recordar de una nueva manera. Finalmente, el viejo se encontró de nuevo con los ojos de su hijo, y en esa conexión Javier vio una chispa de esperanza. La plaza, antes vacía, ahora vibraba con murmullos de la gente que se acercaba, llenos de curiosidad y expectativas. Quizás tengamos que pensar en ello juntos, dijo su padre, dando un paso hacia adelante. Era un ligero cambio, pero suficiente para encender la chispa de la esperanza de Javier. Afuera, un grupo se había reunido, voces animadas y risas comenzaban a romper la barrera de tensión. Javier pudo escuchar fragmentos de conversación,
ideas sobre la música, disciplinas artísticas y recetas familiares. Era como si el festival ya estuviera tomando vida en aquel momento, planteando su propia pregunta: ¿serían capaces de elevar el espíritu del pueblo? Con una sonrisa, Javier giró hacia su padre. ¿Te gustaría escuchar las ideas de los demás? Podría ser el comienzo de algo increíble. Luis miró hacia la multitud, y con un pequeño asentimiento, la barrera de su resistencia se desmoronó un poco. Pero, de repente, una sombra cruzó su rostro. Sin embargo, hay algo que debes saber: la atmósfera se volvió densa nuevamente, y Javier sintió que la esperanza y el temor comenzaban a entrelazarse. ¿Qué podría haber en su pasado que afectara su futuro? La pregunta quedó flotando en el aire como un eco ominoso, listo para revelarse. La noche aún no había terminado, y con ello, la revelación de un secreto que podría cambiarlo todo. La mirada de su padre se tornó distante, como si los años de vida compartida se desvanecieran en un suspiro. Luis se acomodó en su lugar, aparentemente recopilando pensamientos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Javier sintió la tensión del momento, el aire en su pecho, como si fuera una carga que desearía deshacerse de inmediato. Hay cosas en nuestra historia que no te he contado, murmuró Luis, su voz casi perdida entre el bullicio de la plaza. Secretos que guardé con recelo por miedo. Javier sintió que su corazón se detenía. La respuesta que había esperado parecía estar atrapada en un laberinto de dolor. Valeria, sorprendida, entrelazó sus dedos con los de Javier y le dio un leve apretón, como queriendo infundirle fuerza en lo que se avecinaba. La multitud, que poco a poco se animaba en una danza de ideas y sueños compartidos, parecía no percatarse de la profundidad del momento que estaba ocurriendo a su lado. Cuando era joven, creía en todo lo que se decía sobre nuestras tradiciones, continuó Luis, enfrentando el peso de sus propias palabras. Pero también aprendí que las cosas no son siempre lo que parecen. En mi afán por preservar lo que heredé, he olvidado que el amor puede ser más fuerte que el miedo. Javier inclinó la cabeza, ansioso por escuchar lo que su padre tenía que revelar. Tu abuelo, ¿hubo un tiempo en que su relación con tu abuela se centraba más en el deber que en el amor? Su elección de ser del tipo tradicional los llevó a lugares oscuros. Ella no era solo una madre y una esposa, era una artista de espíritu libre, y él la encerró en su propia prisión al miedo a perder lo que creía que debía proteger. Las palabras de Luis resonaban en el pecho de Javier, y cada frase creada por ese pasado oculto mostraba fracciones de un hombre que, a lo largo de los años, se había endurecido por las circunstancias y las expectativas. Ella se fue sin despedirse. Y nunca pude perdonarla, por lo que pensaba que hacía. Valeria dejó escapar un susurro. No te culpes, don Luis. La vida es compleja, y los caminos no siempre son claros. Javier sintió que la rabia acumulada en el pecho de su padre se desvanecía. En ese pequeño intercambio se creaba un sentido de compasión entre las generaciones, un hilo que unía sus corazones a pesar del tiempo y el dolor. Luis miró a su hijo a los ojos. Lo que te pido, Javier, es que no permitas que el miedo defina tu camino. Si deseas cambiar, hazlo desde el amor. Es esa luz la que puede ayudar a llevar a nuestra comunidad hacia un futuro más brillante. La plaza estalló en un rugido de conversaciones, ideas de festivales tomando forma, y de pronto, Javier sintió que las palabras de su padre se convertían en un faro. En su corazón, una nueva pasión nacía, el deseo no solo de celebrar su legado, sino de transformar esta historia de dolor en una reina de amor que uniera a todos. Lo haré, padre. Permíteme ser puente y no piedra. Estoy listo para construir algo juntos. En ese momento, Javier se volvió hacia la multitud, sintiendo la energía vibrante de la comunidad como una ola que lo impulsaba hacia adelante. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo resonó en la plaza. Un grupo de jóvenes había traído un tambor, marcando un ritmo que pronto contagió a todos. Así, en medio de esa euforia, un grito potente surgió de un rincón. Escuchen. Hay algo que deben saber sobre la historia de nuestra familia. Javier sintió que el mundo se detenía de nuevo, pues podía presenciar cómo un viejo amigo se asomaba desde las sombras del pasado, trayendo consigo un nuevo giro en la historia. No podía ser. ¿Qué revelación traería consigo? La sorpresa en el aire prometía cambios que nadie había anticipado, y la tensión se apoderó de la noche, dejando un resquicio de incertidumbre. El grito resonó en la plaza, interrumpiendo el bullicio y provocando un susurro instantáneo entre los presentes.
Javier giró su cabeza hacia la fuente del llamado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era Andrés, un amigo de la infancia, alguien con quien había compartido risas y secretos, pero que había desaparecido en los vaivenes de la vida. Verlo ahora era un rayo de esperanza en medio de la tormenta emocional que lo envolvía. ¿Andrés? ¿Qué haces aquí?, exclamó Javier, incapaz de ocultar su sorpresa. El joven se acercó, su rostro radiante de energía y determinación. Lo que tengo que decir es importante. Empezó Andrés, su voz firme. Tu familia tiene un legado que no conocen del todo. Algo que cambiará todo lo que han pensado sobre su historia. Necesitan saberlo. La mirada de Javier se entrelazó con la de su padre, cuyos ojos mostraban un velo de incertidumbre. Valeria observaba, cautivada por la carga que las palabras de Andrés parecían traer consigo. Luis tomó una respiración profunda, y la multitud a su alrededor pareció contener el aliento en anticipación. ¿Qué es lo que sabes, Andrés?, preguntó, su voz una mezcla de ansiedad y curiosidad. Andrés sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que aliviaba. He estado investigando. Me encontré con algunos documentos antiguos. Hay cartas y fotos que detallan una historia de amor secreta, una historia que enriqueció la vida de tu abuela y que ha permanecido oculta durante años. La atmósfera se tornó electrizante, como si la plaza misma reaccionara al descubrimiento inminente. Javier sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Podría ser que la historia familiar que su padre había compartido no fuera completa? Tu abuela se enamoró de un artista, de un hombre que cambió su vida. Siempre creímos que había ido tras su propia libertad, pero la verdad es más poética y trágica que eso, continuó Andrés, su voz resonando con un eco que capturó la atención de todos. Eran tiempos difíciles. El amor era visto como un lujo y no como una necesidad. Esto estaba escondido en la oscuridad, pero hoy, en este momento, quiero que se ilumine. Luis apretó los puños contra su voluntad, y Javier notó la lucha interna en su padre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué guardar todo esto?, preguntó, sintiéndose cada vez más como un espectador de una película dramática. Andrés hizo una pausa, midiendo sus palabras. ¿Por miedo también, don Luis? A veces, las verdades son más dolorosas que las mentiras, pero todo cambia cuando las traemos a la luz. Lo que tu madre vivió, el sacrificio que hizo, es hora de empezar a sanar. ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que dices? ¿Qué pruebas tienes?, cuestionó Luis, su voz provocando un murmullo de inquietud en la gente cercana. Con un gesto decidido, Andrés sacó de su mochila un viejo cuaderno, el cuero desgastado y las hojas amarillentas corriendo el riesgo de desvanecerse por completo. Esto es de tu abuela. Aquí guardó sus pensamientos, sus sueños y este amor que nunca logró vivir libremente. Las palabras se deslizaron como humo entre los presentes, junto a la emoción palpable que llenaba el aire. Javier sintió que sus manos temblaban mientras Andrés abría el cuaderno y mostraba las fotos. Ante sus ojos, una imagen vívida de una mujer sonriente, una belleza deslumbrante y llena de vida, junto a un joven de cabello largo y bohemio. En esta carta, dijo Andrés, ella compartió su deseo de volar, de ser libre. Y ese amor pudo haberse convertido en el corazón de su vida, el faro que iluminara su camino. Javier sintió la piel de gallina mientras su mente trataba de aceptar la verdad que desafiaba todo lo que creía saber. Su padre se encontraba al borde de la revelación, y la plaza se había convertido en un escenario donde los ecos del pasado comenzaban a resonar con fuerza. Padre, ¿cómo podemos seguir adelante con esta verdad?, preguntó Javier, su voz temblando ante la enorme carga emocional que estaba a punto de trasladar a su familia. Luis se volteó hacia su hijo, los ojos llenos de confusión y expectativa. Quizás, hijo, la verdadera reconstrucción de nuestra historia comienza aquí, en este instante. Pero debo estar listo para el dolor y la liberación. La multitud respiraba expectante, y en ese instante, se dio cuenta de que un nuevo capítulo de su historia estaba por comenzar. ¿Qué más habría en esas páginas amarillas? ¿Qué otras verdades y secretos albergaba ese cuaderno? Javier se sintió a la vez emocionado y atemorizado por lo que podría desvelarse a continuación. La plaza se había sumido en un silencio expectante, como si el aire mismo se detuviera para escuchar lo que vendría. Javier observó cómo Andrés hojeaba con cuidado las páginas del viejo cuaderno. Las imágenes y palabras contenían promesas y desilusiones, un amor que había sido tanto luz como sombra. Esto es solo el principio, murmuró Andrés,
su voz casi un susurro, cargada de una gravedad que resonó en el corazón de todos los presentes. Lo que está aquí va más allá de tu abuela. Su amor, su sufrimiento, impactan no solo su historia, sino la de toda tu familia. Luis, con el ceño fruncido, tomó un paso adelante. ¿Y qué se supone que hagamos con esto, Andrés? ¿Desenterrar un pasado que podría hacernos más daño que bien? Los ojos de Javier brillaron con una chispa de desafío y curiosidad. No se trata de olvidar, padre. Se trata de entender. Quizás esto es lo que necesitamos para sanar. Andrés asintió, animado. Sí es, Javier. Este amor no muerto, ha estado latente, esperando ser reconocido. Al conocer a las personas que nos precedieron, tal vez podamos abrazar sus luchas y encontrar nuestro propio camino hacia la libertad. Las palabras resonaron en el ambiente, cada una calando hondo en el corazón de Luis, quien luchaba contra la tormenta de emociones que le azotaba. Sentía como si cada fuerza en su ser le empujara a responder, pero la herida de su madre era más grande de lo que había imaginado. ¿Qué más sabes?, preguntó, su voz tensa y vulnerada por la incertidumbre. Andrés se detuvo ante una página en particular. Aquí hay una carta en la que tu abuela le dice a su amado que siempre lo llevará en su corazón, que nunca pudo dejarlo ir del todo. Sus dedos se deslizaron suavemente por las palabras escritas. No solo habla de amor, también menciona un lugar. Un refugio donde solían encontrarse. ¿Un lugar? ¿Cuál?, inquirió Javier, la curiosidad ardiendo en su interior. Una vieja cabaña en el bosque, continuó Andrés. Estoy seguro de que existe una conexión eterna entre este espacio y el corazón de tu familia. Es el lugar donde el amor floreció y también donde las verdades se escondieron. Pero para poder liberarnos, necesitamos ir allí. Luis se llevó una mano a la frente, tratando de calmarse. ¿Ir a un lugar donde su historia se escribió en el dolor y la renuncia? ¿Es eso la respuesta a nuestras preguntas? ¿La ruta hacia la sanación que buscamos? La multitud que había arropado la plaza se empezó a dispersar, el murmullos del pueblo también hacían eco en la confusión de la familia. ¿Había un aire de compromiso en la voz de Javier? Quizás sí, padre. Debemos ir. Encontrar ese lugar podría ser el primer paso hacia la verdad que hemos esperado durante tanto tiempo. Andrés sonrió, sus ojos brillantes con el reflejo de una verdad compartida. Podemos organizar todo, buscar esa cabaña este fin de semana. No solo seremos testigos de la historia, seremos parte de ella. Luis miró a su hijo, sintiéndose entre la esperanza y el miedo. ¿Y si lo que encontramos no nos gusta, y si duele más de lo que imaginamos? Entonces enfrentaremos eso juntos, respondió Javier, un nuevo fuego encendido en su voz. Porque enfrentar el dolor es el primer paso para encontrar la paz. Mientras la plaza se vaciaba lentamente y el cielo comenzaba a oscurecerse, la decisión de embarcarse en un viaje hacia lo desconocido tomó forma. No solo buscarían una verdad oculta, serían arquitectos de su propio futuro, unidos por el vínculo que el amor eterno de su abuela había dejado atrás, pero en el fondo, Javier no podía evitar pensar en las sombras que acechaban en el pasado. ¿Qué secretos más habrían quedado ocultos en la cabaña? ¿Qué haría él con esas verdades si resultaban ser más desgarradoras de lo que había imaginado? El viento sopló suavemente, trayendo consigo un ligero temor, mientras la noche se acercaba. Las respuestas estaban al borde de ser descubiertas, pero en el eco de las palabras de su padre, Javier sabía que algunos secretos estaban destinados a cambiar todo lo que creía sobre su familia y sobre sí mismo. Y así, con el corazón latiendo en un compás nuevo, se prepararon para enfrentar la búsqueda inminente. Sin saber que, en la cabaña, las verdades esperarían, dispuestas a reconfigurar sus vidas para siempre. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaban. La mañana estaba fresca, y el aire olía a tierra húmeda, un recordatorio de la lluvia de la noche anterior. Javier, junto a su padre y Andrés, subió al coche con el corazón agitado. Sabía que no solo se proponían encontrar la cabaña, sino desenterrar el legado emocional de su familia. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos, su sombra generando un juego de luces que danzaban sobre su rostro. Javier miraba por la ventana, dejando que sus pensamientos fluyeran. La idea de su abuela amando y sufriendo en ese mismo lugar lo llenaba de un anhelo profundo. Cuánto amor y dolor se había trasladado a esos muros, cuánto de lo que sentía ahora había sido influenciado por sus elecciones. Luis, centrado en el camino,
de repente rompió el silencio. Espero que esto no sea solo un paseo por el pasado. No quiero que terminen nuestros recuerdos con una herida más. Su voz era firme, pero Javier podía notar la debilidad detrás de ella. Es un paso hacia adelante, respondió Andrés, su tono suave. El pasado puede parecer pesado, pero también trae aprendizajes. Si no enfrentamos lo que nos duele, simplemente lo llevamos como una carga invisible. La referencia a la carga provocó un escalofrío en Javier. Cargaba el peso de sus propios miedos, la idea de descubrir un amor no correspondido o sufrimientos que parecieran inexplicables. Al llegar a un claro y deteniendo el coche, la cabaña apareció a la vista, entre los árboles. Era pequeña y rústica, con las ventanas empañadas como si sus secretos estuvieran atrapados en el vaho de la historia. Un nudo se formó en su estómago. ¿Qué encontrarían al cruzar esa puerta? ¿Qué sombras de su pasado y de su abuela habrían quedado selladas entre esas paredes? Andrés, que había estado mirando el edificio con atención, fue el primero en salir del vehículo. Vamos. Este es nuestro momento. La historia nos espera. Javier le siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a su propio temor. Tras cruzar el umbral, un aire denso y polvoroso les dio la bienvenida. El suelo de madera crujía bajo sus pies, cada sonido resonando como un eco del pasado. Los muebles, aunque cubiertos con una capa de polvo, mantenían una esencia nostálgica. Javier se acercó a una mesa, donde había una vieja caja de música. Al abrirla, una melodía suave comenzó a sonar, llenando el espacio con una dulzura amarga. Recuérdame, susurró Javier, sintiendo que la música lo transportaba a un tiempo olvidado. Las imágenes de su abuela y su amor comenzaron a entrelazarse en su mente. Podía imaginarla aquí, risas, susurros y promesas compartidas con aquellos que habían sido parte de su vida. Pero al mismo tiempo, lo envolvía un presentimiento que lo mantenía en vilo. Luis, que se había acercado a la chimenea, lo llamó. Mira esto. En su mano sostenía una carta amarillenta, con bordes desgastados. Es de tu abuela. Creo que puede ser lo que necesitamos para entender mejor su historia. El corazón de Javier se aceleró. ¿Qué dice?, preguntó, ansioso. No lo sé. Pero parece importante. Luis comenzó a abrirla con cuidado, y una ola de tensión recorrió la habitación. La música de la caja seguía sonando, como un eco de promesas pasadas. El silencio se volvió palpable mientras los tres se reunían en torno a Luis, que finalmente desdobló la carta. Voy a leerla. En ese instante, el resto del mundo se desvaneció, y solo existía la expectación del momento. ¿Qué revelaría la carta de su abuela? ¿Qué secretos, qué decisiones tomadas, cambiarían para siempre su comprensión de lo que había sido su familia? Mientras la voz de Luis resonaba con las primeras palabras de la carta, el ambiente se llenó de una tensión escalofriante. Javier sabía que, sin importar lo que dijera, la vida de todos ellos no volvería a ser la misma. Las verdades tendrían que salir a la luz, y en algún rincón de su corazón, esperaba que fueran lo suficientemente fuertes para soportarlas. La cabaña, con sus recuerdos y secretos, estaba lista para abrir sus puertas a un legado profundamente humano, y la revelación comenzaba a tomar forma en el aire. ¿Qué pasaría al final de esta historia de amor, dolor y redención? La respuesta se encontraba tras las palabras que su padre estaba por leer. Luis desdobló la carta con manos temblorosas, cada pliegue parecía cargado de historia. El silencio era abrumador, como si la cabaña misma contuviera la respiración ante lo que estaba por revelarse. Cuando finalmente comenzó a leer, su voz tembló al igual que sus manos. Querido nombre del destinatario, si estás leyendo esto, es porque he decidido dejar atrás mis miedos y abrir mi corazón. He llevado este secreto como un peso en mi espíritu por demasiado tiempo. Te amo, y siempre lo haré, pero el camino que hemos recorrido es uno lleno de decisiones difíciles. Las palabras se deslizaban como un río de emociones, cada frase resonaba en el pecho de Javier con un eco de reconocimiento. Era un amor verdadero, uno que desafió el tiempo y las expectativas, un amor que su abuela cultivó en medio de la adversidad. Luis continuó leyendo, cada palabra denotando la lucha interna de una mujer atrapada entre dos mundos. He hecho sacrificios por las tradiciones que me han sido impuestas, pero en mi corazón siempre anhelé ser libre. Si hay algo que quiero que sepas, es que el amor, aunque a veces doloroso, es la esencia de nuestra vida. No dejes que el miedo gobierne tu destino.
La felicidad es el verdadero legado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. Pudo ver a su abuela, atrapada en su tiempo, soñando con un amor y una vida que siempre había deseado, pero que había sido reprimido por las cadenas de la tradición. La historia de su familia estaba plagada de sacrificios, de decisiones que habían moldeado su existencia. Y ahí estaba la respuesta que había estado buscando: el amor debe ser celebrado, no escondido. Al terminar de leer, Luis se quedó en silencio, mirando hacia el horizonte, perdido en sus pensamientos. Javier sintió que la carga sobre sus hombros se liberaba. Padre, dijo con voz firme, la felicidad es, y debe ser, nuestro legado familiar. Esta carta no solo habla de un amor perdido, sino de la libertad que mi abuela nunca logró encontrar. No podemos tener miedo a vivir realmente. Luis lo miró, la vulnerabilidad reflejada en sus ojos. Nunca imaginé que su historia fuese tan profunda, admitió con un susurro. Andrés observaba el intercambio, sintiendo como la revelación de la carta estaba uniendo más que nunca a padre e hijo, uniendo su pasado con su futuro. Es hora de honrar ese amor, continuó Javier. Debemos celebrar no solo nuestras tradiciones, sino también las verdades que nos han sido ocultas. El festival debe ser un espacio donde el amor y la creatividad florezcan, mientras abrazamos nuestra esencia. La lámpara de la cabaña parpadeó suavemente, como si diera la razón a sus palabras. Luis asintió lentamente. Tienes razón, Javier. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro donde se respete y celebre no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Una sensación de paz se repartió entre ellos. Todo lo que habían perdido, lo que habían sufrido en silencio, ahora era una oportunidad de reconciliación. La casa había sido un lugar de sufrimiento, pero ahora, gracias a su abuela y a la valentía de Javier para buscar la verdad, podría convertirse en un puente hacia un nuevo comienzo. Los tres se miraron y en ese instante, comprendieron que la búsqueda de la verdad les había llevado a transformarse por completo. La historia de su familia estaba lista para ser reescrita, una historia que celebraría no solo las raíces, sino también los vuelos de aquellos que se habían atrevido a amar. Al salir de la cabaña, los rayos del sol comenzaban a asomarse por entre el árbol, iluminando el camino por el que habían decidido avanzar. Javier sintió la energía de la vida que lo rodeaba, un nuevo pasado que abrazar y un futuro que construir. El festival será nuestro tributo, dijo Javier con determinación. Un espacio donde todos podamos reunirnos, celebrar nuestras historias, y honrar el amor en todas sus formas. Luis sonrió con orgullo, sintiendo el vínculo reforzado entre ellos. Hagamos que este legado se convierta en parte de nuestra nueva historia. Juntos, como familia. Andrés asintió. Y no solo de su familia, sino de toda la comunidad. De todos los que aman y sueñan, de aquellos que luchan por ser auténticos. Mientras caminaban de regreso, la cabaña se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, aunque el pasado esté lleno de secretos, cada decisión que tomemos ahora puede guiarnos hacia un futuro lleno de amor y libertad. Javier se dio cuenta de que ese viaje en busca de la verdad no solo había cambiado su vida, sino también la de su padre y su comunidad. Su historia empezaba a girar hacia un final transformador, donde el amor se convertiría en la fuerza que unificaría a San Miguel. En ese momento, Javier miró a sus amigos y familiares, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. No solo iban a organizar un festival, sino que estaban a punto de tejer un nuevo legado donde la aceptación, el arte y el amor prevalecieran. Ahora mirarían hacia el futuro con esperanza y valentía. Todo estaba listo para un nuevo capítulo, uno que cambiaría sus vidas y a todos en San Miguel para siempre, y tú ahora es tu momento de ser parte de esta transformación. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las historias que vendrán. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de esta historia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos une y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de amor y superación. Porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. No esperes ni un segundo más para compartir.